Miguel Calzada de León y amigos, la oportunidad de poder conocer, compartir y con mucho orgullo, como yo siempre lo digo, respeto esa palabra amigo. Yo creo en la amistad, yo creo en la gente que aporta y yo creo también en que todo el mundo tiene una historia de calidad humana bonita. Hoy un honor de verdad a alguien que considero y admiro, una amiga, pero una amiga modelo, ejemplo para todos, para el país, María Marte, una dominicana de pura cepa, de verdad, de cora, de cora. Qué bueno tenerte, María, conmigo aquí en Hablemos. Hablemos de turismo el formal, pero Miguel Calzada León, mi amigo, es la parte humana. Qué bueno tenerte conmigo. Gracias a ti, Ma, que siempre me has invitado y por fin se nos dio. Finalmente, te tengo en la y aquí capital. Te tengo, sí, porque que tú has cogido ya Jarabacoa de verdad, en serio. Esa es mi capital. Esa es tu capital 24/7. María, cuéntame. Yo quiero conocer a María y yo quiero que los amigos de este podcast conozcan al ser humano. Al ser humano, a la profesional nos sentimos orgullosos y vamos a llegar y sabemos sus sabores, cómo tú has educado a extranjeros, cómo tú has dejado la bandera en alto. Pero hay un ser humano detrás, un ser humano que aprendió y le cogió con la cocina y yo quiero conocer esa estudiante chiquita, esa hija, esa hermana, esa persona que obviamente, ¿cómo fue María Infante? La infancia de María. Eso es una historia larguísima, Ay, pero, chulísimo, chulísimo. pero la verdad que cada vez que la cuento, pues me lleno cada día de más satisfacción, ¿no? De decir cómo he evolucionado. Soy la más pequeña de 8 hermanos. Wow. Sí, así es. Soy la única que se dedica a la gastronomía, profesionalmente hablando. Me recuerdo una infancia súper bonita porque fue entre fogones. Mi padre, ¿Cómo exacto? ¿Cómo de la más pequeña ese mundo te picó un moquito de la gastronomía? Siempre hay una abuela, hay una tía, hay alguien como que uno tenía que caerle atrás. ¿Cómo es eso? yo siempre pienso que por mi historia, por lo que he vivido desde muy temprana edad, nací para cocinar. La cocina es el motor que mueve mi vida. Es la pasión con la que yo vivo día a día. Es verdad, siempre tenemos ese pequeño empuje o tenemos esa persona que es modelo a seguir, ¿no? Para decir, pues, mi padre hacía esto, mi madre hacía aquello. Yo tuve el privilegio de tener un padre cocinero y una madre pastelera. Ah, ya, tú estás obligado. En un paréntesis tú estabas. Efectivamente. Entonces, que Dios me haya bendecido a mí, me haya premiado a mí con el talento de cocinar, de transformar los alimentos. Entonces yo lo asocio eso a que es la parte complementaria de mi Qué vida. chulo. Así es, esa es mi pequeña historia. ¿Y cómo fue tu infancia escolar? ¿Cómo tú dices 8, la más pequeña, y todos profesionales, cada uno en sus áreas, casados, tú debes tener sobrinos, cuñadas, suegra, todo el mundo. Pero entonces dime, ¿cómo es eso? Pues mira, te puedo hablar un poquito de cómo fue mi infancia y, han salido titulares grandísimos que han dicho que cuando mis amigas jugaban con muñecas, yo ya jugaba con fogones. Qué buena está esa. Yo no sé jugar con otra cosa, no recuerdo jugar con otra cosa que no fueran fogones. Tuve obviamente 7 hermanos más a los que me dediqué a observar qué hacía cada uno de ellos. Por desgracia, ellos nunca se fijaron en qué hacía yo, que era la De más verdad, pequeña. de verdad. Así es, y nada, pero de ello aprendí muchísimo, sobre todo que ya con 10 años me subían en 4 bloques para cocinarle arroz y sancochar habichuelas. En la cocina de la casa, tú eras En la la... cocina de mi casa todos trabajaban, los que no trabajaban estudiaban y yo era la única pequeña que se quedaba en casa. Y mi madre me enseñó a que le cocinara arroz por lo menos y habichuelas. Y los sofritos, y tú estabas metida Todo en eso, ese yo humo. tengo el recuerdo más bonito que puede tener una persona y es el del olor al orégano. No me digas, o sea, que exacto, eso era un olor muy... Ese olor me identifica, el orégano es una hierba que yo no podría vivir ni cocinar sin ella. Mira una cosa, y entonces, en ese mundo tan sano, porque era sano desde el punto de vista familiar, cocinarle a la familia era un ambiente que todo seguía hasta en la sobremesa, que no se decía así antes, pero había sobremesa. Sí. Tu grupo de amigos y amigas, también tú tuviste a alguien que era cómplice
En eso, Sí, sí, de hecho tuve una amiga que es más que una amiga, para mí es como mi hermana y siempre jugábamos y yo siempre decía, yo quiero ser la mamá porque la mamá cocinaba. tú tenías obligatoriamente la... Yo tenía que cocinar. Yo recuerdo recoger todos los palitos de helado, que en aquel entonces se hacían helado casero, Así. y yo recogía todos esos palitos y lo de la paleta también, y yo con eso buscaba 3 piedras y juntaba un fogón. ¿Y el colegio tuyo, qué tal? ¿Cómo fuiste tú de colegio? Fue la etapa más bonita de mi vida. Yo estudiaba en escuela pública, En, pero en en Jarabacoa. Jarabacoa. Y puedo decir que hace unos días atrás estábamos mencionando de cómo era la escuela de diferente, porque en la escuela nosotros nos enseñaban a sembrar. Y yo decía, tú sabes lo bonito que es ver germinar un grano de habichuela y después verlo crecer, después cosecharlo sin veneno ni Eso nada, no se y ve después hoy ya. cocinarlo. Hoy no lo vemos, Y ya hoy en día eso se ha perdido. esa vivencia Entonces era yo única. viví la experiencia más bonita que se podía vivir en la escuela en este país, que era cuando se sembraba y nos enseñaban a sembrar. Y además la pedagogía de la época era también educación. Era educación, todo era educacional. Y tú terminaste, hiciste primaria y secundaria allá. Sí. Y entonces, ¿cómo fue el siguiente paso? ¿Cómo, tú brillaste cuando era muchachita así de que vámonos para el colegio? No, 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 vamos a quedarnos aquí, que hay una cocina, hay una cosa. Yo muchas veces te puedo, te puedo decir, ya mi padre no está para regañarme, que me salí de la clase, no llegué a la clase, pues irme a recoger guayaba para hacerme melada. Y luego inventarme una historia, llegar a mi casa con un montón de guayaba en el bulto de la escuela y decir que no había puesto una tarea de hacer una mermelada. Y tú le preparabas mermelada, pero era en... Y la llevaba a la escuela para que la gente me dijera si estaba buena o si estaba mala. O sea, que tú tienes una vena desde el punto de Es vista una de pasión. dar a probar y dame el termómetro de qué te pareció y Yo todo digo eso. que nací para vivir de la crítica, porque es que siempre me ha gustado que la gente me diga si está bueno o si está mal. Como que siempre he buscado cierta aprobación cuando de comida se trata. Y entonces, en el momento que tú sales de Jarabacoa, ¿qué año y qué te hizo salir de Jarabacoa? Bueno, pues lo que hace salir a la mayoría de dominicanos, las crisis, la falta de oportunidad que teníamos en nuestro país, el querer salir y decir, pues yo me voy a otro país a buscarme la vida. Siempre se ha dicho que yo salí con una maleta cargada de sueños y yo he dicho que sueños que se hicieron realidad todos y porque siempre me enfoqué en lo mismo. ¿Y Fue en qué la edad tú gastronomía. tenías cuando tú tomaste esa Cuando decisión? salí de este país yo tenía 24 años Una y me fui muchachita. a una de las capitales del mundo en la gastronomía, que fue a Madrid. Llegué a Madrid por suerte y privilegio de la vida. Y con contacto, tú tenías gente allí, Sí, tú claro. tenías... Yo me fui detrás de mi hijo más grande. Ok. Y ese, tu hijo hoy está allá, sigue allá. Mi hijo ahora está en Estados Unidos, pero vivió muchos años en España. O Mi sea hijo que tu demandaba hijo de fue el mí. pionero que Así dio el es. paso. Así es. Pero eso es una vena muy bonita e importante de una decisión como mamá y obviamente como aventura. Así es. De hecho, mi hijo, una vez que creció, se quiso dedicar a la gastronomía también. ¿Y qué pasó? Yo digo que es un linaje y que esto es para la historia porque son 3 hijos. El más grande, que fue el primero que se empezó a dedicar a la gastronomía, después me dijo un día, mami, yo tengo que comer, esto no deja dinero. Entonces yo, Porque me imagino que era muy, muy complejo. pero porque era muy exigente y le gusta comer bien. Entonces yo digo que ese es el que me va a salir crítico gastronómico, porque ese gasta todo su dinero por el mundo comiendo. Donde quiera que haya un restaurante, él quiere ir Y a esa, probar. y esa apertura, porque nosotros recibimos en el país, nosotros somos la verdad que bendecidos de que sabemos abrir los brazos, sabemos dar las oportunidades, no somos celosos. El dominicano es bueno, el dominicano abraza, el dominicano habla alto. Pero ¿cómo fue esa experiencia de España, de tu llegada? No fue fácil porque al final ningún comienzo es fácil, pero cuando yo me di cuenta que España para mí era y sigue siendo una de las cunas de la gastronomía a nivel mundial, yo sentí que estaba en mi sitio. Yo hice todo el sacrificio del mundo posible por quedarme ahí y hacerme un hueco en esa ciudad. Y mientras tanto, tus otros hijos estaban, Tuve que ir detrás de uno y dejé 2 aquí en la República. y ellos se quedaron en Jarabacoa. ¿Cómo? Se quedaron en Jarabacoa. Ellos se quedaron en Jarabacoa. Yo venía todos los años, que era lo normal, siempre que Claro. yo pude. Pero bueno, los más sacrificados en toda esta historia siempre han sido ellos, pero hoy en día ellos entendieron que todo lo hice por amor, por Y ellos, por por sacrificio, por pasión y sobre todo por sacarlo adelante, porque yo fui papá y mamá. Tú sabes, María, que ahora yo entiendo la decisión tuya rápido, entre líneas, oye, escuchándote, el haber retornado. Porque todo el mundo decía, ¿cómo deja en el momento que está
pero tú le estás devolviendo lo que en realidad también tú tenías un cordón umbilical muy grande. Que era tú hiciste un compromiso de ir, lo lograste, pero tú tenías un compromiso más grande de... de volver. Yo nunca he tenido, nunca lo tuve más claro. Ahora que lo entiendo, yo Nunca lo no... tuve más claro. Es lo que te digo, me han llamado loca en varias ocasiones y esa locura se debe a que yo tengo unas raíces muy grandes todavía sembradas en este país y esas raíces tienen que seguir floreciendo. Si yo me quedo con todo este conocimiento en Madrid, capital de España, allá yo no hago falta, aquí sí, Eso es correcto. aquí yo hago Tú falta. tienes para devolverle, para dejar una huella. Y no hay un solo día que yo me haya arrepentido de haber vuelto. Tú tienes la historia muy linda de la parte del mismo restaurante donde tuviste las 2 estrellas Michelin, eh, de estar afuera y de tocar y decir yo estoy aquí. Esa parte es una vivencia humana muy, muy particular y te ganaste el respeto todavía más grande de, de una cultura también de ellos muy cerrado. No fue nada fácil, fue la parte más difícil. Ganarte respeto cuando aún empezaste fregando plato y limpiando el suelo. En el mismo sin lugar. llevar un título debajo del brazo. Y Esa en fue el la mismo, parte y en más el mismo difícil. lugar. Y en el mismo lugar. Por eso es que yo siempre hablo de la constancia, la pasión y la dedicación. Porque yo perseveré en el mismo sitio donde empecé fregando platos y en ese mismo sitio alcancé las estrellas. Estando en España, y ya después que ya tú lograste dar el paso y ese reconocimiento, y obviamente tu cordón umbilical jalándote y tú obviamente tomando tal vez decisiones muy particulares en el momento, ¿cómo nos percibían a nosotros los dominicanos ya después que tú lograste tu espacio? Porque nosotros somos sui generis, pero también la gastronomía, que hoy en día tenemos tantas cosas buenas que están pasando, tenemos nombres y productos que no son comunes. Entonces, tú estabas luchando también para dejar tu huella. Claro, ¿Cómo? esa fue también una transición muy importante, el arriesgarme y decir, yo voy a introducir los productos de República Dominicana, mis productos, a una cocina que es una cocina mediterránea totalmente. Hablar de alta cocina, hablar de Michelin, es hablar del top de los niveles. Entonces, el introducir la yuca, el introducir el plátano, no fue nada fácil. Entonces, explicar y contar una historia a través de cada bocado fue la parte más difícil, pero más importante en esa transición. Cuando empecé a sentir orgullo por los productos de República Dominicana y a presentarlo como tal y a transformarlo como tal, me gané el respeto de la gente. ¿Cuál fue el producto que fue más difícil tuyo, local, convertirlo a lo que hoy en día es lo que le llamamos fusión, lo que le llamamos la comida más elaborada? Porque nosotros venimos de la bandera y los sabores, las combinaciones es nuestro sello, pero llevarlo a lo que hoy en día es estas presentaciones, hay uno que tuvo que haber sido más complejo. El más complejo, puedo decir sin duda ninguna, que fue la yuca. Cuando transformé la yuca, ¿Y cómo la hiciste? ¿Cómo la hiciste? salió un titular que decía María Marte puso los europeos a comer yuca y ese fue el orgullo más grande para mí. ¿Y yo cómo, dije, está cómo hecho se le plato. hiciste? ¿Cómo se le Pues es el famoso cat cake que nunca he podido quitarlo de un restaurante mío. Y he tenido a día de hoy he tenido 8 restaurantes y nunca he quitado el cat cake. Porque todavía ahora, que recién he inaugurado Hibiscus, que es mi último restaurante de alta gastronomía, hay gente que viene de España y me pregunta por el cat cake. O sea que eso se quedó en la memoria de todo el que lo probó y el que lo sigue probando. ¿Y tú todavía le sigues innovando y creando? Intento, o ya tú lo... mira, cuando algo queda tan bien hecho, es casi imposible seguir reinventándolo. No es que no se pueda seguir reinventándolo, pero es que ya está hecho y está muy bueno. Entonces con el cat cake yo he evolucionado quizás en alguna salsa, pero el sabor original siempre no será lo cambia. O sea que en la salsa es lo que tú entiendes que tú has tratado de, pero como quiera. Sí, siempre con la misma pauta, porque es un cat cake. En ese entonces se pusieron de moda los cat cake, no los muffins, y vinieron de Estados Unidos hasta España. Entonces yo aproveché el boom y me puse a inventar con la yuca, porque obviamente tenía que darle un giro a aquel tubérculo que no deja de ser noble, pero no se conocía allí. Y tú lo conseguiste entonces que fuera de que le gustara y que lo probara, que se consumiera ya a nivel de que otros chefs que tú tuviste la oportunidad llegaron a incursionar y a tocar eso, porque eso es parte de lo que tú haces. Efectivamente. O sea, tú estás educando
al consumidor, pero tú estás educando para los lados a otra persona que también tú aprendes algo de ellos. Efectivamente, una vez que empecé a trabajar la yuca y lo tuve claro y me salió aquel maravilloso plato, empecé a hablar de la yuca. Entonces, muchísimos chefs detrás, ¿dónde se consigue la yuca? Yo quiero también hacer algo con la yuca. Y eso fue, o sea, seguimos evolucionando a través de la yuca. Porque yo hice un plato, pero hay un montón de chefs que hicieron sus platos también con la yuca. María, España, a nivel de gastronomía, estamos hablando de palabras mayores. Del punto de vista que yo siempre he dicho que donde tú entres, come bien, toma buen vino y de verdad que es un espectáculo. Pero para una persona del mundo de la gastronomía como tú, con un hambre de hacer y dejarte sentir, en una época donde tú apostaste a ti, tú te moviste fuera de Madrid, o sea, tú te llegaste a incursionar en otras áreas, ciudades de España, porque es que varía demasiado. Cuando siento que tengo, quizás suena adulación hacia mí misma y no es bueno, pero siento que nací con ese talento, se nace. No, mientras no se me conoció como María Marte, nunca salí de Madrid. Tú tenías eso, tú Y entonces estabas... lo que me dediqué fue a observar y tuve el privilegio de aprender y manar la cocina vasca, porque el chef era vasco. Entonces, ¿qué más conocimiento yo quería? No, tú lo tenías ahí mismo. Cuando cogí la cocina Tú lo tenías ahí mismo. más amplia de España. Entonces tú le hiciste la pincelada a la cocina vasca con tus ingredientes y tu olfato dominicano. Yo siempre quise, siempre estaba intentando aportar como ese granito de arena cuando se preguntaba qué podemos hacer, vamos a hacer plato nuevo, vamos a cambiar la carta. Yo siempre estaba ahí empujando. Muchas veces no lo conseguí, pero las veces que lo conseguí fueron aceptaciones punteras y fueron aceptaciones que fueron muy buenas. Y ahí yo empecé a introducirme. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una base de conocimiento, porque yo sabía que se podían transformar y se podían cambiar los platos, añadiendo o simplemente involucrando una cultura con la otra, que al final es lo interesante de esta cocina. Pero es que es increíble, o sea, que tú tenías todo ahí mismo y tú lo fuiste, pero Yo crecí ahí. Pero yo me con hice esa ahí. pasión de adentro era lo que obviamente te iba evolucionando. Exactamente. Yo me imagino que algunos de los viajes que te tocaba venir para acá, tú decías, espérate, yo tengo que salir de esto primero, antes de coger, porque Sí. que tú estabas envuelta en una magia 24/7. Yo te puedo decir que yo trabajaba y mal dormía, porque yo me levantaba y me acostaba pensando en lo mismo, en comida, en evolucionar, qué hago, cómo lo hago, dónde lo hago. Y eso fue lo que me dio ese auge y me posicionó a nivel internacional y a nivel mundial en decir, una chef que transforma el producto de sus raíces. Mi primer menú, recuerdo que se llamaba Matices y Raíces de mi Tierra. Y aquello fue un espectáculo. ¿Y ese dónde tú lo pusiste? ¿En el restaurante? Ese fue mi primer menú. Cuando yo me decidí lanzar y sentí que yo tenía que sentir orgullo por lo tradicional de mi país y llevarlo a esa evolución, fue cuando yo despegué y fue cuando me gané el respeto de la gente, porque yo ya había creado un estilo propio. María, y cuando tú tenías ya tú con tu menú y ya tú tenías nombre, tú naciste chef profesional en un mundo que estaba evolucionando en lo que hoy tú eres. Porque todavía el chef antes era como escondido, el pariente, que había que tenerlo. Ese nadie lo veía. Como que nadie lo veía. O había restaurantes muy de nombre que nadie sabía quién era el chef, sino que era el nombre que estaba posicionado. Pero tú evolucionaste con lo que hoy en día se han ganado su espacio, los famosos chefs del mundo. Y tú acabas de decir 7 restaurantes. Este es el séptimo o el sexto. Este ya es el octavo. El octavo restaurante que tú tienes. Pero entonces, ya eso te ha dado a ti incluso la profesión de poner un menú en un X sitio preparado por ti. ¿Eso tú lo fuiste desarrollando o es como el mundo hoy en día comercial es detrás del profesional? Mira, el mundo comercial detrás del profesional se ha hecho cada día más común y yo no soy de ahí. A mí no soy partidaria de hacerlo de esa manera porque entiendo que donde está el sello mío, la gente quiere verte. La gente quiere verte. Yo tuve 5 restaurantes en Madrid, por eso me fui de Madrid, porque ya sentí que me saturé, sentí que tenía que venir y de verdad, es una sola vida la que hay. Entonces solté eso,
vine para mi país, abrí un restaurante aquí en Santo Domingo que fue el Sky Europa. Sí, ¿Tú que te estuvimos acuerdas? juntos. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo quería ver a María Marte, pero María Marte andaba por el mundo. Entonces Así es, no era fácil, tuve que dejarlo. claro. Ahora sí, el que quiere verme a mí y el que Está en quiere probar, Jarabacoa. yo sí estoy en Jarabacoa 24/7. Y eso tú, entonces tú tienes ese, tu sueño logrado o tenemos todavía varios sueños en proceso lógico. Yo sigo Es que el soñando, que no yo no voy a dejar sueña, de soñar el que, nunca, el que deja de soñar no. pero así como no dejaré de soñar, tampoco dejaré de luchar para alcanzar esos sueños. Ahora mismo estoy viviendo quizás la etapa más bonita de mi vida. Dos restaurantes en mi pueblo, que son dos, Cayena e Hibiscus. Dos restaurantes en mi pueblo, donde estoy a 8 minutos de mi casa. Wow, es una bendición. Una ciudad que está evolucionando por el turismo, Exacto. que estamos consolidando, como se hablaba anteriormente ahí, pues Sí. un turismo de lujo prácticamente. Entonces, es un reto. Mi vida siempre ha sido un reto y este no es ni más ni menos. A seguir luchando. Como dominicana apasionada, me veo un espejo contigo. Somos apasionados con lo que hacemos. Y si lo que hacemos es trabajo, somos los vagos más grandes del mundo. Es así como yo me veo. ¿Qué, en tu nicho, qué nos falta aquí a nivel de todavía ir mejor? Vamos bien, pero deberemos ir mejor. Yo estoy claro que hay un común denominador que creo que tú eventualmente me lo vas a mencionar, pero yo quiero que tú lo digas. Pero ¿qué nos falta? Desde el punto de vista de ese mundo vivido, sombrilla, porque tú lo estás viendo no desde Jarabacoa. En Jarabacoa están las raíces ahora mismo, pero tú tienes una visión que poca gente en este mundo lo tiene. Para hacer lo que yo estoy haciendo, primero hay que tener visión. ¿Qué entiendo que nos falta todavía? No vamos mal. Yo siempre he dicho que estamos despertando gastronómicamente hablando. ¿Qué nos falta? Nos faltan quizás 3 cosas que son muy importantes para alcanzar el nivel que este país requiere como un país turista y un país de lujo, porque nosotros somos un país de lujo. Este país lo tiene todo. Sí, sí, sí. Y si no, que se lo cuenten ¿cuánto llevamos ya? 12 millones de turistas en el 2024. Entonces, por algo nos eligen, ¿verdad? Y nos siguen eligiendo. Nos falta creatividad. Nos falta más orgullo por lo de nosotros. Y nos falta más pasión. Esa pasión con la que aquí recibimos al turista, con esa sonrisa, con ese enfoque, de sí, ven a mi país, ven a disfrutar del sol de la playa, tiene que ir de la mano de la gastronomía también. Esa pasión tiene que ir asociada a la gastronomía. Nosotros necesitamos invertir y dar a conocer el producto local, que es una de las partes más importantes. Nosotros tenemos que seguir sintiendo orgullo, no solamente del sol, de la playa, del ron y el tabaco, sino también ahora del plátano, de la yuca, de la misma bandera, del sancocho. Y si a eso habemos un grupo que le podemos dar ese plus de innovación, yo creo que sería el complemento perfecto para nuestro país y seguir atrayendo turismo de lujo. La capacitación es un complemento importantísimo para ese turismo de lujo y para ese gran paso que obviamente... Tenemos que seguir formando. La formación es fundamental. Que un camarero sepa lo que está llevando a la mesa es fundamental para atraer al turista de lujo y a cualquier turista. Exacto. Porque no solamente tiene que ser el de lujo, porque hay un montón de gente que se organiza la vida y se pasa un año entero ahorrando para venir a un país como el de nosotros. Y viene con un presupuesto, ¿verdad? Pero a ese turista también se le trata igual como al turista de lujo, con las atenciones, con los conocimientos que necesita un país para poder expresar y vender lo mejor de nosotros. Y este país, vuelvo y te digo, lo tiene todo. Todo. Nos falta ese pequeño empuje de conocimiento. Tú sabes que yo siempre le pregunto a todos los amigos y relacionados conmigo si conocen el país bien. ¿Cuál es la zona donde más tú te sientes cómodo? A mí cuando me lo preguntan, yo en mi casa. Porque es que uno viaja tanto y fuñe tanto que en mi casa es como que le escape. Yo me imagino que tuyo es Jarabacoa, desde que tú llegas a Jarabacoa tú respiras y tú estás tranquilo. Pero tú conoces el país. Gastronómicamente hablando, si tú recomendaras en un orden 5 destinos que hay que visitar por sus platos, porque no podemos pasar por ahí sin dejar de probarlo.
María Marte, recomendándome a mí, mira Miguel, tú tienes que ir a esto, a esto y a esto. Porque se habla del chivo Montecristo, pero dicho desde el punto de vista tuyo, ¿en qué orden tú lo pondrías y qué tú me recomendarías? Yo pienso que casi es injusto mencionar como 5 sitios, ¿no? Cuando es un país tan grande, tan amplio, con No, una dame gastronomía 10, dame tan 20. bonita. Pero yo siento que, mira, la gente obviamente, empezando desde por Higüey, ¿no? Por Punta Sí, Cana, el la zona este. del este, ¿verdad? Yo pienso que el este tiene un potencial grandísimo y tiene productos olvidados, que es la parte que a mí más me interesa de Ah, este no me país. digas, como... Claro, ya nadie habla de la chola, por ejemplo. No, ¿y qué es la Hay un chola? montón de gente que no conocen ese plato. No, yo tú me... Mira, ni tú que te dedicas a esto y tú eres No. una persona con conocimiento Sí, pero gastronómico. ahora quiero yo buscar dos docenas de Claro, chola. eso se hace con la guayiga. Se hace con la guayiga. Entonces, Cuéntame. la guayiga es, la gente está equivocada porque la gente piensa que fue la yuca. Lo primero, no. Fue la guayiga, con lo que primero se hizo el casabe. O sea, los indios era con Y el guayaba. pan se hacía con guayiga. Y la guayiga hoy en día está desapareciendo. Y hasta que no tengamos un gobierno responsable que se interese De por rescatar. rescatar los productos ancestrales, vamos a ir desapareciendo. Y la guayega entonces, Eso antes que es la una yuca, raíz. era algo que autóctono Ahí de está la la zona. historia. Nuestra historia está en el Archivo de India, en Sevilla, en Ok. España. Y ahí están los libros donde se habla de la guayiga. Fue la primera raíz que los indios trabajaron y comieron y lo compartieron con los españoles. Ok. No fue el casabe, no fue la yuca, fue la La guayiga. yuca vino después La con yuca ellos. trajeron ellos. Exacto. La yuca trajeron de España. Pero la gente piensa que fue la yuca lo primero. Entonces ahí nos fuimos al este, Nos la fuimos al guayega. este. Si nos vamos al sur, siempre se habla del chivo. Pero yo he descubierto un mundo con el chenchen. Y tengo que reconocer que el chenchen. Tengo que reconocer que no era santo de mi devoción. Pero cuando lo comí, hecho de la mano de una persona que lo hace con amor, con esa pasión, Cambió totalmente. cambió todo. totalmente la perspectiva de yo ver el chenchen. Yo ya como chenchen. Sí, porque Y me encanta. de entrada como que Si seguimos caminando, yo pienso que no podemos dejar de hacer esa típica parada callejera y probar los quesos y los dulces de República Dominicana. eso tenemos una... Que siguen siendo, espectacular. para mí, un manjar. Un manjar. Y es un compromiso que tengo con este país y conmigo misma, a través de lo profesional y de lo que hago, en transformar esos dulces en alta cocina. Porque En me siguen posicionarlo pareciendo en el- que son una explosión de sabores mágicos. Me imagino que con las exposiciones internacionales que tú participas, ese espacio de ese dulce criollo juega un Sí. papel. Y sobre todo, y para terminar, y no menos importante, hacemos una parada subiendo para Jarabacoa. Y tenemos que conocer las arepas, Eso es famoso. nuestras arepas. Hay países como Venezuela, Colombia, que tienen arepa, Costa Rica tiene arepa, pero yo siempre dije, no se parecen en nada a la ¿Y arepa cuál de es la República diferencia Dominicana. de esa arepa con la de nosotros? Pues mira, te puedo hablar, empezando por la venezolana. La arepa venezolana es una arepa que no deja de estar buena, pero la masa es insípida. Por ejemplo, lo que está rico es el conjunto de cosas con lo que se rellena la arepa venezolana. De ahí nos vamos a la arepa colombiana, que se parece bastante a la venezolana. Y se hace al carbón, que coge un sabor riquísimo. Es como quemadita afuera. Exactamente, como quemadita por fuera. Se acompaña mucho, en muchos sitios de Colombia, con queso costero, como le llaman ellos. Pero luego viene la de nosotros. Y nosotros como agayú que somos, como dominicanos que somos, no nos conformamos con una arepa. Nosotros tenemos dos, una salada y una dulce. Así de gorda, enorme. Las de nosotros son enorme, así enorme, y así. enorme. Ay, Las de enorme. ellos son arepas finitas. Finita. Es una cosa bien hecha, ¿no? ¿Verdad? Pero con cierto criterio. Las de nosotros son así, porque el dominicano está acostumbrado a comer, a ¿Y por qué compartir. Jarabacoa se quedó con ese sello en la subida de la Eso, arepa? bueno, y hay un pues, hombre que corta... No, a la perfección. Sí. Y te saca el gramaje Así perfecto. mismo. Pero La ¿por salsa qué perfecta. se quedó? Yo pienso que, bueno, es un camino que tiene una historia y la verdad que hay que reconocer que hubo gente que apostó en su momento porque esa historia no se perdiera. Yo fui partícipe, llegué el año 94, de cuando hicimos Recoleta para pintar todos esos puentecitos y buscamos los patrocinios. Mazorca, todas esas marcas, sí. Buscamos patrocinio. Yo estuve involucrada en la pintura cuando se pintaron todos Mira de qué color bonito verde. que fue, qué bonita oportunidad de Exactamente. dejar una huella. Exactamente, yo siento que dejé mi granito de arena ahí y por eso siempre le invito a la gente a que prueben las arepas de Bayacanes. Mira, pero eso de la arepa y ese compromiso que tú hiciste, dejaste una huella de su vida,
marcada para siempre. Esa parada es oficial. Y hoy en día me toca a mí como profesional seguir evolucionando. Y la arepa está en esta temporada. Yo quiero que esté presente ¿Y a la arepa para cambiar en mí mismo. tú le has hecho alguna fusión o algo? Se la voy a hacer, ese es el compromiso Ahí que viene un tengo ahora. compromiso. Por eso ahí voy a seguir evolucionando y contribuyendo a ese camino de alegría y felicidad, porque al final la comida es alegría Y y en es el felicidad. mismo orden, seguimos de Jarabacoa a la arepa, tenemos el chenchen, tenemos, ¿qué otra, tú entiendes, otra zona, región? Hay algo que está identificado en San Francisco de Macorís que dice que la gente, si no se va a comer ¿cómo se llama esto? Que es de plátano, que tiene es como una bola que está El rellena. mofongo. El mofongo. ¿Por qué el mofongo lo relacionan ahí? Bueno, no solamente es porque hay un sitio que se ha dado a conocer por el mofongo. Lo ha comercializado Pero bien. si hablamos de mofongo, no tenemos que ir a Moca. No. Moca fue una de las primeras ciudades que empezó a explotar el mofongo. De hecho, hay un turismo gastronómico que va a Moca por el mofongo. Pero no necesariamente es que no, el mofongo se hace en todo es el general. país. Se hace en todo el país. ¿Y el mofongo sí es un plato autóctono de nosotros, o sea, es dominicano? No es nuestro. El mofongo sí que es originario de Puerto Rico. Ah, coge Eso ahí. sí que es puertorriqueño, no es nuestro. Cojan ahí ustedes creyendo que están de criollo. No. El mangú es de nosotros. Eso sí, eso ahí nos robamos pero nosotros. Pero el mofongo es puertorriqueño y está, vamos, declarado y ellos tienen su mérito y es de ellos. María, en el mundo tuyo, que obviamente ya me acaba de dar dos charlas de dos términos que yo no sabía, lo que era antes de la yuca, que se está obviamente perdiendo, y que juega un papel en nuestra cultura gastronómica que debemos rescatar. Pero en general, las fusiones están caminando, pero en general los criollos siguen teniendo su valor y su respeto más allá de la bandera por región. Mira, Marc, te puedo decir desde mi punto crítico, profesional, gastronómicamente hablando, Ajá. que lo tradicional nunca va a desaparecer. Y no queremos y no podemos dejar que desaparezca tampoco. Por eso entiendo que... Por eso, para tú poder hablar de alta cocina, tienes que tener una base de cocina tradicional. Porque ¿cómo yo transformo un mofongo si yo no me sé la base original de mofongo? Por ponerte un ejemplo. ¿Cómo yo puedo transformar el mangú si yo no sé ni pelar el plátano? Por ponerte un ejemplo. Entonces, yo necesito tener los conocimientos básicos de la cocina tradicional y ancestral para yo poder hacer lo que yo hago y para yo poder mostrarlo al mundo con ese orgullo con el que yo lo hago. Yo soy partidaria de que no puede desaparecer lo tradicional, ese buen arroz, esa buena habichuela. Ahora, ¿de qué soy partidaria? De que se respeten los sabores y que se deje de inventar echándole disparate a la comida. Cuando tenemos buen ajo, buena cebolla, buen orégano y buenos tomates para hacer una comida sana, limpia y nutritiva. Y cuando tú dices eso disparate, ¿quién es esta generación que cree que... La generación que no sabe cocinar si no compra un sazón líquido comprado, por ponerte un ejemplo. La generación que entiende que si no compra un cubito de o sea, pollo, que depende 100% no, de lo que está hecho en un estante. Y es triste. ¿Por qué? Porque eso significa dos cosas. En tu casa no te han enseñado a cocinar con los sazones de nuestra vida. Que tú tienes que recurrir a los químicos. Exacto. Para poder sacar el sabor de algo. Yo reto a cualquiera a que se pueda hacer la habichuela más buena del mundo sin echarle disparate. Yo prefiero llamarlo disparate para ni mencionar marca ni mucho menos. Mira una cosa, pero tú ahora que dijiste hace un momento que se ha descuidado una serie de rescates y de nuestra agricultura, hacer hincapié en los gobiernos. ¿Qué está en la cabeza de María Marte en agenda que se pueda decir sin pensar en que me copien la idea? Ojalá me copien a mí lo que sea, para que se multiplique para bien. Es mi forma de pensar. Que pudiera yo aprovechar de que tú lo digas y de que nos alineemos y busquemos firmas porque hay que hacerlo. Yo necesito echar a andar el proyecto que tengo, el proyecto por el cual yo vine a este país, que se basa en dos cosas.
en la enseñanza y en rescatar esos productos ancestrales que se han perdido. Y tú lo tienes ya Yo tengo, listado todo yo estoy definido. trabajando y tú acabas de mencionar un producto emblemático nuestro, que eso es una cosa que era de todo el dominicano de a pie, que andaba por los ríos, que andaba por El pomo cascada, de que andaba rosa, por cañada. El pomo se ha desaparecido. eso no, eso ya al Eh, contrario. Hay una generación multiplicada que no sabe lo que es. Exactamente. No, porque es brutal la falta de conocimiento. O sea, a cualquier persona tú le puedes preguntar por muchas de estas cosas que se han perdido y es que ni siquiera las han oído mencionar nunca. No, para nada. Entonces, si nosotros necesitamos seguir creciendo y desarrollándonos como un país turístico sostenible, necesitamos rescatar, que es lo que han hecho otros países como Perú, como Y en España. ese orden, ¿cuál sería el paso siguiente fuera de lo que tú estás preparándote? ¿Quiénes son los aliados que debemos involucrar? Y yo firmo donde tú me digas, porque yo Las me autoridades meto. correspondientes, dígase medio ambiente, que tiene mucho que ver con un ecosistema de que un producto crezca en condiciones óptimas para que pueda ser presentado y para que pueda ser cocinado y para que pueda ser conocido. Juega un papel importante. Turismo, porque turismo al final Es eso. es lo que te da el Eso es lo que conocimiento para que te promueve y visiten. vende. Entonces, las autoridades correspondientes, también podemos hablar de jardín botánico. Tenemos un banco de semillas. ¿Por qué la mitad de dominicanos no sabe que tenemos un banco de semillas? ¿No? Porque nos falta conocimiento, Y, nos falta dar a y conocer, difundir, divulgación, exacto. nos falta divulgación, nos falta hablar, nos falta decir, esto lo tenemos, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces yo estoy dispuesta a seguir llenándome de conocimiento para poder seguir hablando con propiedad de lo que yo estoy hablando. Y eso significa rescatar parte de lo que se ha perdido de nuestra tradición. Hay un montón de plantas fuera de un supermercado muy famoso aquí, de guayiga, y nadie sabe qué es guayiga. La gente piensa que es palma. Y no lo... La tienen de adorno. ¿Por qué en esos carteles no nos concientizamos y ponemos un cartelito al lado que diga guayiga, Claro. primer pan ancestral que utilizaban nuestros indígenas, nuestros taínos? Esta es la planta de guayiga, conócela aquí. Pero tú tienes entonces por delante algo, primero una necesidad y segundo el Es techo necesidad. y el techo es infinito para fines de lograrlo y hacerlo. Es necesidad de expandir, de dar a conocer con orgullo lo mejor de nosotros y sobre todo que no se pierda nuestras raíces, nuestros ancestros, que no se pierdan, que no desaparezcan, porque la historia está ahí y no se puede perder. No podemos contribuir a que se pierda. Al contrario, tenemos que seguir apostando, tenemos que llenarnos de conocimientos y tenemos que salir a buscar lo que se está perdiendo. Escuchándote, tú tienes un dominio importantísimo de que le llega. Tú estás hablando claro y tú eres doliente. Y yo creo que no va a ser difícil poder lograr salir al ruedo. Y como te digo, hay 3, 4, 5 aliados que debemos montar a bordo de esto y darle para allá, porque es que no somos políticos, lo que estamos es preocupados por nuestro país y estamos tratando de llevarlo al otro peldaño. O sea que no hay razón No, cada uno en su área. de que se pierda este Y el gran que nos esfuerzo. tenga que escuchar y que quiera aportar al desarrollo de rescatar lo mejor de nosotros, yo estoy dispuesta a seguir trabajando. Porque ahora mismo ese es el motor que a mí me mueve. La investigación y seguir llenándome de conocimiento y rescatar lo que yo considero que ha sido parte de lo mejor de nosotros. Y tu compromiso de retorno, Ese es mi compromiso. ese con mi país, conmigo misma y con lo que yo estoy haciendo. Tú tienes una fundación. Yo tengo una fundación también que tengo por reto en el 2026 echarla a andar. Siempre he trabajado con mis recursos. A día de hoy nadie puede decir que me ha dado nada. Okay. Tampoco yo he salido a pedir. Tampoco puedo decir lo que no es. Pero con mis recursos yo he hecho muchas cosas interesantes y muchas cosas importantes que nunca ni siquiera publico nada porque entendía que también puede ser brutalidad, que lo que se hace con esta mano no tiene que saberlo esta. Pero quizás muchas veces hay que darlo a conocer para que puedan llegar las manos amigas. Hay que cacarearlo y ojalá me copien los cacareos porque se multiplica. Pero definitivamente hay que tener caja de resonancia de la cosa buena porque van a multiplicarse. Sí.
Totalmente de acuerdo, ya estoy dispuesta a que sí. No, y se hable del óyeme, tema. yo creo en eso. A mí, a la pata se le pudre los huevos porque se le olvida dónde lo puso. Y la gallina se los roba porque lo Para que cacarea. vea. Eso es parte. Estamos en agricultura. Como fundación, en Jarabacoa per se, ¿qué has elaborado? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué granito de huella en tu zona? Pues me enfoqué muchísimo cuando empecé con el tema de la fundación en los envejecientes. Siento que hay una necesidad muy grande de estas personas que trabajaron la tierra, que fueron agricultores. ¿Quién mira por ello hoy en día? Cuando no existían ni pensiones, no existía ni un seguro médico ni nada. Entonces me enfoqué muchísimo en los envejecientes, porque es triste ver una persona que envejece cuando ha dado lo mejor a través del campo, para que nosotros, tú, yo y muchísimas personas más pudieran comer un alimento en temporada y un alimento que fuera cultivado con el amor que ese campesino lo cultivó, lo sembró y lo recolectó. Entonces me enfoqué mucho en esas personas y lo que hice fue llevarle comida y llevarle medicamentos hasta donde pude. Claro. Porque vuelvo y te digo, prácticamente fue todo con mis recursos. Entonces me enfoqué mucho en eso y hay una parte también que me mueve muchísimo y es la de estas madres que tienen niños discapacitados, porque hay una tarea muy grande por hacer en nuestro país, donde todavía la mitad de los pueblos y regiones de este país no tienen un centro especializado para niños discapacitados. ¿Eso qué implica? Dos problemas. Un niño que ya tiene problemas porque nació así y una madre que no puede hacer nada porque tiene que atender a ese niño. Entonces, es una parte humana enfocarnos también en esas madres que ni siquiera pueden salir a buscarse la vida porque tienen un hijo que ni siquiera camina y se vale por ella misma. Y es muy triste ver todavía a día de hoy que no tengamos centros especializados y que no tengamos quien eche una mano a esas madres y a esos niños para que tengan un poquito de calidad de vida. Eso es. Qué bonito, de verdad, ¿oíste? Ha sido muy y duro, saber, pero pero hay que decirlo, sí. Y hay que, obviamente. Es tiempo de decirlo y es sí, tiempo de hacer algo. Me llena sumamente de orgullo saber que este espacio de Miguel Calzada León y amigo, poder tener una amiga del nivel tuyo, con esa visión, esa pasión y con esa entrega en tu marca país. Me encantó como dijiste, loca, vamos a ser loca con lo que hago y loca Sí, pero con lo soy que... loca con lo mío, Y estoy exacto. enfocada en lo que quiero y como te dije, también en España, la primera vez que me llamaron loca fue en España y a través de ahí me convertí en María Marta, entonces que me sigan llamando loca, que yo voy a seguir. María, para mí es un honor poderte entregar este número de Puro Turismo, más por el contenido que va directamente a ti, con la historia de la gastronomía, desde los inicios hasta hoy en día, pero está en la mano de alguien que va a hacer una lectura muy chula, que lo va a apreciar. Está escrito por Pedro Delgado Malagón, tiene la historia de la hotelería desde los inicios en Puerto Plata, pero es un hijo mío, es un asunto que se hace con mucha pasión, con mucha entrega. Yo soy la que quiero felicitarte porque yo te llevo siguiendo desde que nos conocimos. Hemos llevado esa amistad, aunque tú en tu capital y yo en la mía. Y siempre he visto que eres una persona, pues al igual que yo, enamorada de las locuras de este país y del turismo de nuestro país. Y siempre has estado enfocado tú en la gastronomía, que es al final lo que sigue moviendo, porque sin gastronomía no hay turismo. Igual que sin turismo tampoco hay gastronomía. Con nuestro ánimo positivo siempre. Siempre. Así que mira, de verdad te agradezco que me hayas dedicado esta visita, Es que un viniste placer. a un evento muy importante, pero estaba en agenda. Así Ahora, es. compromiso. En Jarabacoa vamos a grabar, vamos a probar y vamos a sentirnos orgullosos cada vez más de ser dominicanos, igual que María Marte, y bendiciones para ti. Amén. Que yo de ahí me pego también de esas Claro, bendiciones. o sea, dando porque como se recibe. Tú me das bendiciones a mí, yo te doy bendiciones a ti. eso es parte. Miguel Calzada León, mi amigo, una entrega bella, preciosa, orgulloso y nos vemos en una próxima.